¿Alguien conoce el Titanic? ¿Sí? ¿Sí, no? Vale, no fue en 1626, ya lo sé, no me corrijas, ya lo sé. Pero todos conocemos el desastre del Titanic, ¿verdad? Pero es que antes del Titanic ocurrió otro desastre todavía más bochornoso. 1626. El rey de Suecia, Gustavo Adolfo, mandó construir un barco. Él quería construir un barco que representara su poder, su gloria, su majestad, su lujo, su riqueza. Y claro, ¿qué es lo primero que haces cuando quieres construir un barco? No se lo mandas al mecánico o al carpintero de turno, vas a los ingenieros navales. ¿Sí o sí? Correcto. Y él mandó a los ingenieros pues que empezaran a diseñar los planos. Se lo diseñaron, pero este rey, que era un poco caprichoso, quería construir sí o sí una segunda fila de cañones. Claro, una primera fila estaba bien, matemáticamente, tenía el equilibrio, el barco no se hundía, cumplía con las leyes de la gravedad, estaba bien diseñado. Pero él estaba empecinado que sí o sí quería una segunda hilera de cañones y todavía más pesada que la primera. Los ingenieros sabían que efectivamente eso no era bueno. Una segunda hilera de cañones todavía más pesada que la primera haría que se desviara el centro de la gravedad del barco. Con lo cual el barco se podía hundir, se podía volcar, podía ocurrir una catástrofe. ¿Pero qué pasó? Que por no contradecir las órdenes del rey, hicieron caso a su capricho. Habían unos planos, se adulteraron esos planos. El barco se construyó y zarpó. Se hizo una gran inauguración, todo el mundo estaba ahí presente para contemplar el barco más grande, más lujoso, más impresionante de la historia. ¿Pero qué pensáis que ocurrió? Se hundió, ¿no? Ya es que te he hecho spoiler ya con Titanic y todo eso. A tan solo 1,5 kilómetros del puerto, ojo, 1,5 kilómetros, que eso no es nada, ¿eh? El barco hizo blup y se volcó sobre su propio eje. Habían unos planos, había un diseño elaborado por gente experta, gente que conocía cómo se debía de hacer. Sin embargo, esos planos no se siguieron, se cambiaron, se modificaron. No, se siguió el diseño original. Yo quisiera hablarte de cómo esto se relaciona con la Biblia, con nuestra propia fe, con el Evangelio. Porque Dios ha establecido un orden en su palabra, ¿es o no es? Dios nos ha regalado la Biblia para que sepamos cómo debemos actuar, cómo debemos vivir la fe, cómo debemos creer en Él, quién es Él, cómo se relaciona con nosotros. Él ha hecho un plan para que nosotros lo conozcamos. Él quiere ser conocido, Él quiere mostrarnos su corazón, Él quiere mostrarnos su propósito, Él quiere mostrarnos la forma que a Él le agrada las cosas. Por eso nos ha regalado la Biblia. Pero hay veces que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí o no? Que nos gusta ser creativos, que nos gusta imaginar y nos gusta inventar. Por eso hoy quiero mostrarte 2 historias de la Biblia en las que veremos cómo unas personas decidieron primero cambiar el método y segundo, cómo otras personas quisieron cambiar el contenido. Así que si tienes tu Biblia a mano, acompáñame a 2 de Samuel capítulo 6. Vamos a leer versículos del 3 al 11. 2 de Samuel capítulo 6, versículos del 3 al 11. Y vamos a ir con la primera historia. Si lo tienes, me regalas un súper fuerte, amén. Amén. Estás potente el Efraín. Oye, ella desayunó bien, ¿eh? Un pan con chicharrón. Mínimo. Bueno, si lo tenemos, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo.
porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El título del mensaje de hoy es Fuego extraño en carros nuevos. Así que ya te harás una imagen. Eso ha sido el ChatGPT, ¿no? La imagen. Eso es el resultado del carro nuevo si le mete fuego extraño, ¿vale? Pero ya te puedes imaginar qué 2 acontecimientos de la Biblia hablaremos. Fuego extraño sobre carros nuevos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. El arca del pacto, no sé si me podéis poner la imagen, por favor. El arca del pacto era el gran tesoro de Israel. Aquí podemos verlo en la imagen. Era el símbolo de la presencia de Dios. Era una caja de madera recubierta de oro y dentro tenía las tablas de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Tenía una porción de maná, tenía la vara de Aarón y, como hemos dicho, representaba la misma presencia de Dios. El valor en sí no estaba solo en que estaba hecha de oro, que ya de por sí telita. El valor en sí era que representaba eso, la máxima presencia de Dios. Y tenía ciertas reglas, ciertas normas. Nos dice la Biblia que tras una dura batalla contra los filisteos la roban, porque claro, a ver, tú ves eso de oro y eres el enemigo y dices, uy, esto tiene que valer mucho dinero. ¿Te lo llevas o no te lo llevas? Te lo llevas, a ver, sinceramente. Porque visualmente lo que digo, tiene mucho valor. Pero algo ocurrió, en cuanto se lo llevan los filisteos, a los 7 meses la devuelven. Porque, primero de todo, empiezan a tener enfermedades, empiezan a tener tumores, empieza a haber desgracia y maldición sobre ese pueblo. Asustados, dándose cuenta que el origen era haber robado el arca de Israel, montan un carro nuevo con 2 vacas y para calmar la ira del Dios de Israel ponen tumores de oro y figuras también de oro dentro del mismo carro para ver si así intentaban apaciguar la ira del Dios de Israel. Pero el arca llega a Israel, la recuperan y quizás pienses, ¡ay, qué bien! Habrá una fiesta, ¿no? Se ha recuperado el arca. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Vemos que esta arca queda en casa de un tal Abinadab durante 20 años. El gran tesoro de Israel, prácticamente abandonado, olvidado en la casa de Abinadab. Estaba de rey en Israel Saúl. Y vemos que para Saúl la presencia de Dios no era una prioridad. Porque si hubiera sido una prioridad, hubiera recuperado el arca, la hubiera traído de la casa de este señor y la habría puesto en un sitio en el centro de Jerusalén para que la gente pudiera tenerla ahí presente, para que la misma presencia de Dios estuviera en el centro de Israel. Sin embargo, para Saúl, esta no era una prioridad. Pero muere Saúl, muere su hijo Jonatán, muere Isboset y David es coronado rey. Y sabemos que David sí que tenía una relación íntima con Dios. Él tenía como su máxima prioridad la presencia de Dios. Él sabía que había sido Dios quien le había puesto como rey. Sabía que dependía de Dios y dijo, ¿qué hace el arca de Abinadab? ¿Qué hace ahí? El arca tiene que estar en el centro del reino. Entonces decide ir a buscar el arca. Tiene buenas intenciones, ¿sí o no? Organiza toda una procesión con más de 30.000 músicos para alabar a Dios, para adorar a Dios. Quería compartir ese gozo. Quería poner a Dios en primer lugar. Y repito, ¿eso era bueno o malo? Eso era bueno. Había una buena intención. Pero vamos a ver cuál fue el primer error de David. Primera de Crónicas 13:1
Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de centenas y con todos los jefes. Yo no sé tú, pero si yo tengo el coche mal, voy al mecánico, no voy al doctor. Pero David quería hacer algo, quería traer la presencia de Dios y acudió a los militares. ¿Qué van a saber los militares sobre teología? ¿No sería más correcto? Y David consultó la palabra de Dios, y David consultó a los sacerdotes, y David consultó al profeta para saber cómo se tienen que hacer las cosas de Dios. ¿No sería más sensato? Pero no sé si podemos recuperar la imagen del arca. Si te fijas, el arca tenía unas varas, ¿sí o sí? La manera correcta y establecida por Dios es que solo la podían transportar levitas. Y no cualquier levita, eran de la tribu de Leví, pero de la familia de Coat. Y tenía que sostenerse, cargarse en los hombros por las varillas. ¿Pero qué hizo David? Montó un carro nuevo. Eso no estaba en el mandato de Dios. Y deciden transportarla. Pero, por lo visto, los bueyes tropiezan. El arca como que está a punto de caerse, y Uza también con buenas intenciones intenta evitar que caiga el arca al suelo, toca el arca y muere al momento. Porque sabes una cosa, las cosas que no están hechas a la manera de Dios tarde o temprano tropiezan. Tarde o temprano tropiezan, tarde o temprano caen por su propio peso. Así que hemos visto que primero David no consultó con quien debía consultar. No se molestó en saber cuál era la voluntad de Dios. Consultó a quien no debía. Segundo, habían buenas intenciones. David tomó como prioridad la presencia de Dios y estaba bien. Pero nos dice la Biblia en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quizás puedes decirme, sí, pero Isaac, en la Biblia también hay otros personajes que telita, porque mira a Ezequiel, mira a Juan el Bautista, mira el profeta Ágabo que le cogió el cinturón a Pablo. Hicieron cosas muy extravagantes, cosas que en un principio no estaban en la Biblia, pero la diferencia es que Dios sí que les mandó que hicieran esas cosas. Había una instrucción previa de Dios. Quiero que vayas a tal sitio, hables con tal persona, hagas esto, hagas lo otro. Sin embargo, aquí David inventó lo que no estaba escrito. Hizo lo que Dios no mandó. Porque buenas instrucciones no justifican malas acciones. Te lo repito, buenas intenciones no justifican malas acciones. Así que eso que dicen de el fin justifica los medios, no. Eso lo dijo Maquiavelo, no la Biblia. Y esta es una lección que tuvo que aprender David por las malas. Primera de Crónicas 15:15, mira lo que dice. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Al final, los levitas sí que la llevaron como tenían que llevarla, por las barras. ¿Pero qué había tenido que pasar para que aprendieran? Uza tuvo que morir. ¿Y no habría sido mejor hacerlo directamente como Dios había establecido? Pero ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida actual? Y aquí perdóname, pero me voy a poner un poquito legalista. ¿Me perdonas o no, iglesia? ¿Sí? Vamos a confrontar duro, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Me dices amén o me odias? No me odies, que somos cristianos, ¿vale? Una cosa es que la iglesia tiene vida, ¿sí o no? Y obviamente no seguimos en bancas, ni con himnarios. La iglesia evoluciona. Y eso no está mal. Es normal en algo, en algo vivo. Tenemos baterías. Hemos leído que en esa época habían címbalos, tambores, habían otro tipo de instrumentos. ¿Nos dice eso que para ser exactamente bíblicos tenemos que usar los mismos instrumentos que en el Antiguo Testamento? No. Dios no pone, está prohibido la batería, es pecado, te vas al infierno. No lo pone. Vamos a ser sensatos, vamos a ser sabios.
Tenemos instrumentos como tenemos secuencias que usan, tenemos la guitarra eléctrica, batería, tenemos las redes sociales, tenemos internet, grabamos, tenemos aquí televisores, una serie de elementos, de recursos y de herramientas que nos permiten expandir más el evangelio. ¿Y eso está malo? ¿Está mal o está bien? Está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros lo hacemos. Ese es el problema. Y a día de hoy esto pasa. En muchas iglesias no hace falta que te vayas. Es que en internet ya ves cada barbaridad en pleno culto, cada desastre, cada circo, perdóname la palabra, circo es lo que se ven. Que a mí me da vergüenza ajena como cristiano. Me da mucha vergüenza ajena cuando veo que hay iglesias que por ganar almas celebran Halloween. Dices, a ver, por favor, puedes tener luces, puedes tener una buena acústica, pero celebrar Halloween, no, es que es para ganar almas. Repetimos, buenas intenciones no justifican malas acciones. Y no solo eso, no nos vamos a ir tan lejos. No me puedes decir que hacemos las cosas a la manera de Dios cuando en un evento de jóvenes, y aquí me tiro piedras sobre mi cabeza, en mitad de la alabanza sale un hombre disfrazado de dinosaurio. Y tiras pelota como si fuera pelotas hinchables gigantes, como si fuera un festival. Eso es bíblico. La alabanza, la adoración. Puedes aplaudir, puedes expresarle al Señor lo que sientas en tu corazón. Es un momento de libertad, de conexión con Dios. Puedes decirle lo mucho que lo amas, eso Dios alegra su corazón. Pero dentro de una reverencia. Podemos aplaudir, levanta tus manos. El pastor hizo un estudio sobre eso increíble. Pero por favor, esos circos, esos shows que se ven, a mí me avergüenzan. Pero es lo que hoy en día tenemos. Pero es que hay otro peligro. La extrema familiaridad, porque Dios busca cercanía en una relación con nosotros. Sin embargo, lo que no quiere es costumbre. Y aquí vemos algo, una familiaridad peligrosa, porque Uza y su hermano, vemos que vivían eran los hijos de Abinadab. ¿Y dónde estaba el arca? En la casa de Abinadab. O sea, tenían un cuartito donde estaba el arca y probablemente jugarían por ahí, desayunarían por ahí cerca. Para ellos el arca era un mueble más. Era un elemento más de su casa. Cada día lo veían. Y tristemente a veces parece como que Dios también fuera un elemento más de nuestra vida. ¿O no? Vamos a la iglesia, hecho. Cantamos en la alabanza, hecho. Hago devocional, hecho. Oro por los alimentos, hecho. Ayuno, hecho. Limpiamos los platos, hecho. Y lo ponemos todo en un mismo saco. ¿Sí o no? A mí me pasa, a ti no sé. Pero a mí me pasa a veces y lucho con ello. Pero la extrema familiaridad es peligrosa porque vemos que en cambio los filisteos, después de lo que pasó, sí que tuvieron temor de Dios. Quizás no un temor para convertirse a Dios, pero dijeron, que este Dios es real y lo hemos ofendido, vamos a devolver el arca y para evitar que se enfade más, le metemos un montón de ofrendas de oro para calmar y para apaciguarlo. Hicieron un carro nuevo, porque ellos no fueron más condenados, porque también hicieron un carro, solo que ellos en su ignorancia temieron a Dios. En cambio, Uza y David y el resto, conociendo la palabra de Dios, conociendo cómo a Dios le gustaban las cosas, quisieron innovar, quisieron ayudar a Dios, porque claro, un carro quería hacer una procesión elegante y un carro se veía mejor que una persona cargando el arca, ¿no? Un carro bonito, un carro elegante, un carro majestuoso, que todo el mundo viera lo grande que es. Pero Dios había dicho cómo tenía que ser. Pero hay algo todavía peor que cambiar el método, que es cambiar el contenido. Cambiar, tergiversar, falsear, manipular la palabra de Dios. Así que acompáñame que vamos a la segunda historia, son apenas 3 versículos.
Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Y si lo tienes, ¿me regalas un amén? Pero un amén poderoso, de en plan, fuerte. Vale. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, acaban de ver que queman a tus hijos. Ponte a reclamarle a Dios, ¿sabes? Para entender un poquito este verso, estos versículos, vemos que el pueblo de Israel en aquel entonces era un pueblo nómada, vivía de aquí para allá, ¿no? En el desierto. Y después de meses estar preparando el tabernáculo, que era una especie de templo móvil que iban moviendo, lo inauguran. Lo habían construido, habían elaborado todo el tabernáculo, todas las tiendas de campaña, porque eran en tiendas, y era un momento precioso, era un momento inolvidable, un momento de fiesta. Y si leemos el capítulo anterior, podemos ver que Aarón prepara todas las ofrendas en el altar, tal como Dios lo establece, y ocurre algo impresionante. Dios mismo crea fuego y quema las ofrendas. Tú imagínate, aparece fuego de la nada encima del altar, consume las ofrendas y claro, todo el pueblo estaría como wow. ¿Cómo estarías tú si de repente ves fuego del cielo? Bueno, en este caso no dice el fuego, dice sobre el altar. Elías todavía no había llegado. Pero era algo increíble. Y ojo, que no era un altar así chiquitito como el púlpito, era un señor altar, ¿eh? Era un altar enorme. Todo el pueblo vio como Dios había creado fuego de la nada, consumido la ofrenda. ¿Y qué significaba eso? Que Dios había aceptado esa ofrenda. Dios estaba gozoso porque se habían hecho las cosas a su manera. Era un momento de alegría, todo el pueblo estaba contento, dice la Biblia que todo el pueblo se puso a alabar y adorar a Dios. Y claro, Dios había establecido que se tenía que hacer un fuego, de ese fuego que Él mismo había hecho aparecer. Pero estos dos personajes, hijos del sacerdote Aarón, también se habían criado. Eran hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Eran sobrinos de Moisés. Estaban también muy familiarizados. ¿Vemos el patrón? Estaban familiarizados con la presencia de Dios. Y quisieron hacer un fuego, pero no un fuego como Dios había ordenado, que fuera del que Él mismo había encendido. Quisieron hacer su propio fuego. Quisieron hacer las cosas a su manera. Dios lo dice, un fuego extraño. Y aquel fuego que antes había traído gloria, ahora traía juicio. Porque aquel fuego que anteriormente había consumido la ofrenda, ahora los consumió a ellos. Los quemó por completo. Ellos quisieron adulterar el contenido de la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Porque a día de hoy, así como vemos circos, también vemos mensajes y predicaciones que, perdóname, pero es que son pura herejía. Porque un predicador se puede equivocar. Alguna vez, somos personas. Pero aquí ya te digo yo que si yo me equivoco, el pastor sube cuando acaba el culto y me corrige públicamente. Yo cualquiera. Y gracias a ello, porque lo hace por amor y temor a Dios, pero también por amor a ti. Porque no quiere que seas engañado. No quieres que te equivocan y te confundas. Repito, un predicador en cierto momento puede equivocarse. Luego, si es consciente, obviamente corregirse y pedir perdón y exponer su fallo, ¿no? Pero lo que no puede hacer es vivir predicando una herejía. Vivir enseñando falsedades, mentiras. Porque estás dañando al pueblo de Dios. Y Dios es celoso con su pueblo. Y tarde o temprano trae juicio. Y tristemente vemos como hoy en día pasa eso. Pero no solo hoy, siempre ha pasado. Solo que como podemos leer en la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, más los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido
y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, si leemos 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo, ahora hay falsos maestros, hay falsos profetas, pero esto irá de mal en peor. Y en los últimos tiempos todavía habrán más maestros y más predicadores y más profetas, evangelistas, apóstoles, querubines, porque ya no saben qué título inventarse, que irán de mal en peor. Que irán enseñando y engañando al pueblo de Dios. Y como dijo Jesús mismo, aun los mismos escogidos serán engañados. Por eso no confíes en tu propia opinión. Porque es triste, pero no podemos llevar 5, 10, 20 años. Nosotros intentamos en nuestros errores enseñar sana doctrina, en nuestras limitaciones, pero nos esforzamos. El pastor siempre nos mete caña, tiempo, doctrina. Con otra cosa no tanto, pero con el tiempo y sobre todo la doctrina nos mete mucha caña. Y es normal, por amor a vosotros. Pero no puede ser, porque yo lo he visto en iglesias que yo consideraba esa doctrina, que inviten a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Yesenia Ten, por favor, la que decía que hay que montar piedritas, ponerle aceite y orar. ¿Dónde se ha visto eso? A Cash Luna que te está diciendo que tienes que repetir como un papagayo 50 veces tu deseo para que Dios lo cumpla. Dios nos dice en su palabra cómo debemos hacer las cosas, no inventemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, desarrollemos y busquemos discernimiento. Y eso es lo que la pastora siempre nos aconseja. Desarrolla discernimiento, aprende discernimiento. ¿Y cómo se aprende? Primero de todo, el discernimiento es un don espiritual. Cuando tú ves el listado de dones que ofrece el Espíritu Santo, uno de ellos es el discernimiento. Saber diferenciar lo que Dios ha establecido en su palabra y lo que no. Saber diferenciar la verdad de la mentira. Pero no solo eso, el discernimiento se desarrolla aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Tú solo conoces la mentira cuando sabes bien qué es la verdad. Tú conoces un billete falso cuando conoces cómo es el verdadero, ¿o no? Por eso, primero de todo, desarrollemos discernimiento, conozcamos la palabra de Dios. Segundo, alejémonos de aquellos que promueven herejías. Gálatas 1 del 6 al 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estamos hablando de una iglesia que había escuchado directamente al apóstol Pablo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero sigue en 2 de Juan 10, 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, no es solamente el hecho de saber discernir, es que, perdóname, pero si estás escuchando a predicadores que enseñan mentiras, estás siendo cómplice. Le estás diciendo bienvenido. Yo tuve que dejar de escuchar, yo seguía a Itiel Arroyo, ¿lo conocéis? ¿Sí? Vale, me va a caer hate por esto, pero lo digo igual, me da igual. A mí me encantaba cómo predicaba. Pero cuando escuchas que él dice, no es que la Biblia dice que somos verdaderamente libres en Cristo y que no podemos estar, que un cristiano no puede estar poseído. Pero según mi experiencia pastoral, sí que puede estar poseído. O sea, ¿me estás diciendo que tu experiencia pastoral está por encima de la palabra de Dios? Perdóname, ya no te escucho. Porque no era solo eso, era una serie de constantes herejías que iba repitiendo y defendiendo. Gente con la que se juntaba que decía, madre mía. Y tuve que dejarlo, y a mí me gustaba, en su momento me edificaba. Tuve que saber decir, a este no lo escucho más porque no me edifica. Este no me conviene. A este no le digo bienvenido. A este sí, a este no. Saber discernir, saber rechazar lo que no conviene. Y por último, como hemos leído, hemos dicho, discierne la palabra de Dios, busca el discernimiento, conoce la palabra, aléjate de los que promueven herejías y persistamos, último, en la palabra de Dios. Si leemos la segunda epístola de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo en sus últimas palabras está instruyendo al joven Timoteo.
Y le está diciendo eso, ¿no? En los últimos tiempos vendrán personas engañadores, pero una y otra vez le dice, preséntate como obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo el rato se enfoca en mantente firme en las enseñanzas de Dios. Mantente firme en la palabra de Dios. No enseñes otra cosa que no sea la palabra de Dios. Busca, conoce la palabra de Dios, la misma que te enseñó tu abuela, la misma que te enseñó tu madre, la misma que te he enseñado yo. Y asimismo enseña a otros hombres para que también la enseñen correctamente. ¿Por qué? Porque vendrán falsos maestros. Entonces, como conclusión, no inventemos carros nuevos, no encendamos fuego extraño, no participemos, no colaboremos. Porque el carro nuevo de David y el fuego extraño de Nadab tienen algo en común. Es el intento humano de mejorar el diseño de Dios. Es el deseo de querer ayudar a Dios. Dios no necesita ser ayudado. No lo necesita, es perfecto. Dios nos pone recursos, herramientas. Y no pasa nada, se pueden usar, usémoslas sabiamente. Pero si van a contradecir ese mandato, aunque sea para ganar almas, si no es acorde a la palabra de Dios, no lo usemos, porque la creatividad nunca será sustituto de la obediencia. Así que aprendamos a discernir, conozcamos su palabra y no le digamos bienvenido a lo que no lo es. Amén, iglesia.